Recuperamos el rumbo de la mano del gobierno del estado de Michoacán con el trabajo que se realiza en la UNIDIM. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Para lo que quieres, para lo que necesitas, para lo que has soñado. Paga rápido y fácil. Tramita hoy tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid. Si lo quiero, lo tengo. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida, por supuesto, a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de información. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan en Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá. Y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado, en todas las regiones a las que llegamos y contamos con su preferencia. Y saludo también con muchísimo gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? Gera, ¿cómo estás? Muy buena noche. Gracias a usted por acompañarnos a través de este medio público de comunicación. También saludamos a las personas que nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y desde luego le invitamos a establecer comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Miguel Almanza en la interpretación de lengua de señas mexicana. Todo un equipo de trabajo le damos la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos aquí a las 8. Se necesitarán más de 369 millones de pesos para la reconstrucción de la infraestructura afectada en los 5 municipios declarados zona de desastre luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 2 hospitales tendrán que ser totalmente reconstruidos. Más adelante le ampliamos la información. También le informaremos esta noche que la primera causa de muerte en la entidad, escuche bien, tiene que ver con las adicciones. Así lo dio a conocer la presidenta del patronato del sistema DIF Michoacán, Lizel Tello Pimentel, en el marco de su primer informe de labores. Además, el municipio de Salvador Escalante se prepara para la celebración de la Noche de Ánimas, evento que reunirá lo mejor de sus tradiciones, su gastronomía, artesanía y desde luego su oferta turística. Y en la cultura, durante la apertura del Festival Internacional de Cine de Morelia este fin de semana, hacer una invitación a la participación de representantes de los estados en los consejos de evaluación para la aprobación de proyectos cinematográficos. Arrancamos aquí a las 8. Así es, comenzamos. Hay 2 hospitales que tendrán que ser totalmente reconstruidos luego del sismo del 19 de septiembre y sus diferentes réplicas, además de las afectaciones en infraestructura educativa y carretera, entre otras, lo que suma más de 369 millones de pesos para la reconstrucción en los 5 municipios declarados zona de desastre. El gobierno del estado tiene una estimación de más de 369 millones de pesos para subsanar los daños que generó el sismo de septiembre en 5 municipios que fueron declarados como zona de desastre. La cantidad podría ser mayor debido a que se tuvo que pedir una prórroga para completar el censo, mismo que será entregado el 17 de noviembre, informó el secretario de Gobierno del estado, Carlos Torres Piña. A la plataforma de daños, hasta el momento va un requerimiento de inversión de cerca de 369 millones de pesos, que es lo que contiene en los diferentes necesidades que vamos a ocupar para la reconstrucción de esta zona. Por supuesto, esto lo vamos a emitir hasta que concluya la ampliación de los 19 días, ya una vez que cerremos con todos los subcomités. En el caso del IBEM, la certificación y revisión que se hizo en base a los criterios locales en coordinación con la Federación, se tiene ya la validación de 1,743 viviendas, de las cuales 463 tienen y cuentan con un
una problemática mucho mayor. Esta semana, durante jueves, viernes y sábado, la secretaria del Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes, acudirá a los municipios más dañados del estado para hacer entrega de los primeros apoyos a las familias que perdieron sus viviendas, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El recuento es de 5.287 viviendas con afectaciones y 463 con pérdida total. Este jueves, viernes y sábado son los apoyos que entregará la Secretaría de Bienestar Federal a los damnificados o a los que sufrieron algún daño en sus viviendas particulares. ¿Sí? Y vendrá la Secretaria del Bienestar. Son los apoyos que se van a dar. Se están dando apoyos también. Se otorgaron apoyos a comercios por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también se otorgaron apoyos, están otorgando apoyos económicos en otras zonas, en Coahuayana, en Aquila, digo lo de Cualcomán porque es lo que tengo así muy en la mente. En cuanto al sector educativo, los reportes indican hasta el momento daños en 243 inmuebles que han provocado una afectación para casi 8,000 alumnos. En este sector se necesitarían 92 millones de pesos. 32 de los inmuebles presentan daños graves en los municipios de Coahuayana, Chinicuila, Aquila, Aguililla y Apatzingán. El subcomité carretero informó que hay 33 tramos que requerirán alguna intervención. El municipio más afectado en este sentido es Cualcomán. Respecto a la infraestructura de salud, el hospital de Maruata tendrá que ser reconstruido y reubicado. El de Aquila también deberá ser demolido y reconstruido. Y el Hospital General de Apatzingán será rehabilitado, así lo informó el secretario de Gobierno. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Hay la realidad que están viviendo los pobladores de estos municipios tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Las historias que desde luego le estaremos indicando y desde luego dándole seguimiento. La primera causa de muerte en Michoacán está relacionada con las adicciones. Esto lo señaló la presidenta del patronato del sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel. Esto en el marco de su primer informe de labores. Este lunes, Grisel Tello Pimentel, presidenta del patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán, presentó su informe de actividades. En este marco, Tello Pimentel dio cifras sobre la primera causa de muerte en nuestro estado, por lo que en esta dependencia se trabaja de forma contundente para hacer frente a las adicciones. ¿Sabían que la primer causa de muerte en nuestros jóvenes de 15 a 25 años está relacionado con un tema de adicciones? ¿Y que la segunda causa de muerte en este rango de edad son los suicidios? En ese sentido, invitó a no dejar de lado los problemas de los demás e hizo un llamado a la construcción de una sociedad libre de adicciones. Hoy les dejo una encomienda. Dejemos de ser omisos ante el sufrimiento de los demás. Démonos el tiempo de escuchar, de orientar. Pedir ayuda no es un acto vergonzoso, es un acto de amor y de mucha valentía. Hoy les hago también un llamado a que juntas y juntos construyamos una sociedad libre de adicciones, de vida plena y especialmente que cure los dolores emocionales. En este marco, la titular del sistema DIF nacional, Nuria Fernández, se pronunció a favor de una actualización del sistema DIF, creando una vinculación entre los estatales, municipales y el nacional. Sí queremos decir que queremos hacer un DIF de esta época, un DIF actualizado con el mundo. Y Grisel lo hace en un sentido muy importante. Queremos que el DIF sea sistema, es decir, que haya un enlace claro entre DIF nacional, DIF estatales y DIF municipales. De esta manera, y ante presencia de familiares, funcionarios y diputados, Tello Pimentel agradeció de manera personal a sus antecesoras, quienes contribuyeron para el desarrollo de su informe. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. En otro tema, y en el presupuesto 2023 estaría contemplado el recurso a fin de construir un albergue aquí en Morelia para migrantes que se dirigen a la frontera norte.
La atención de los migrantes que van de paso por Michoacán rumbo a la frontera norte han sido subsanada por instituciones y no por el Estado. Sin embargo, para el 2023 estaría contemplado en el presupuesto del recurso necesario para construir un albergue. Que es un acuerdo que hubo con Estados Unidos y justo nos hace falta la medida del albergue para poder atenuar las necesidades inmediatas. Estamos buscando apoyo con organizaciones como lo es Cáritas, quien nos ha resuelto muchas de las problemáticas que se han tenido, pero para nosotros es muy importante que la gente tenga un lugar a donde llegar que sea confiable, pero ya está considerado dentro del presupuesto para el 2023. Si bien el ayuntamiento había ofrecido un espacio que sería otorgado al Estado encomendado para la construcción de dicho albergue, se canceló, por lo que aún no hay un espacio definido. Tenemos la ubicación, ahora se está construyendo ya un albergue para niños que viajan solos o niños migrantes. Eso en conjunto con el DIF, ellos gestionaron el recurso, es un proyecto que existe a nivel nacional, pero a partir de este proyecto queremos visibilizar la necesidad para el 2023 del albergue para familias enteras. De acuerdo con la titular de las emigrantes, se requiere entre 15 a 22 millones de pesos y se busca que sea un modelo similar a los que están operando en la frontera. Debe de tener un médico, un psicólogo, un trabajador social, debe de tener un modelo de integración a la sociedad y debe, por supuesto, no separar familias. En los albergues que auspician familias no se les puede separar a los niños de sus padres, sino al contrario, se debe dar mayor estabilidad. Cabe señalar que la dependencia desconoce a ciencia cierta la demanda que habría para tal lugar, pues los flujos migratorios han venido modificando en los últimos años. Con la información de Yesenia Magaña, para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. 48 38 66 0901, la línea que está a su disposición vía WhatsApp. Le recordamos y le invitamos a establecer comunicación con nosotros. Recuerde que lo más importante en este espacio, desde luego, es su opinión. Establezca comunicación con nosotros, sugerencias, denuncias, desde luego, o comentarios. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro, del 29 de octubre al 6 de noviembre. Podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Mafioso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Y el municipio de Salvador Escalante se prepara para la celebración de la Noche de Ánimas, un evento que reunirá lo mejor de su tradición, gastronomía, artesanía y oferta turística. Salvador Escalante se prepara para la celebración de la Noche de Ánimas del 29 de octubre al 2 de noviembre en el pueblo mágico de Santa Clara del Cobre y la comunidad de Sirahuén, donde convergirán las tradiciones locales con su gastronomía, artesanía, arquitectura y bellos paisajes naturales. Así lo dio a conocer en rueda de prensa Araceli Saucedo Reyes, presidenta municipal. Sábado a las 5 de la tarde vamos a inaugurar nuestro altar
el altar monumental que tradicionalmente se ha colocado en la plaza, en el centro histórico de Santa Clara. A las 5 de la tarde estaríamos inaugurándolo. A las 6 de la tarde tenemos un recorrido de ciclistas que irán, por supuesto, haciendo alusión a las Catrinas. Hay una rodada ya para nosotros muy famosa en Santa Clara, de jóvenes que se han dado a la tarea de practicar el deporte, pero hoy lo harán alusivo al día. Concursos de altares y ofrendas, visitas guiadas hacia el panteón, presentación de la película Coco y un homenaje especial a María de la Salud Ramírez de Santa Fe de la Laguna, conocida como Mamá Coco, serán parte de la oferta. La alcaldesa destacó la presencia de visitantes de diversos países y estados de la República, con una ocupación del 100% en hoteles y 80% en cabañas. Los oficiales el año pasado, cerca de 12,000 visitantes. Tuvimos la presencia de cerca de 20 países que estuvieron con nosotros, mucho turismo nacional y mucho turismo de la región. Entonces, bueno, pues nosotros estamos confiados, más por los datos que tenemos de los prestadores de servicios, las confirmaciones que tenemos de mucho turismo que regresa, les decía, sobre todo el que ya estuvo con nosotros el año pasado. Entonces, estamos confiados y estamos, por supuesto, animados de que va a ser algo muy parecido a el año pasado. Cabe señalar que a partir de este 28 de octubre se instalará un operativo para garantizar la seguridad de propios y visitantes. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Diferentes puntos del estado de Michoacán pues se preparan para estas celebraciones, desde luego muy representativas para la entidad. Uno de ellos es el pueblo mágico de Tzintzuntzan, quien también pues se reporta listo para su tradicional Noche de Ánimas, un evento reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Promover y difundir la cultura, así como reactivar la economía del sector artesanal, es el propósito de la Noche de Ánimas Tzintzuntzan 2022, que en esta edición de manera presencial se estarán realizando múltiples actividades artísticas y culturales en el pueblo mágico y sus comunidades colindantes. Se esperan más de 20,000 visitantes a esta conmemoración, señala el presidente municipal José Guadalupe Ramírez Reyes. Respecto a las actividades culturales, en Tzintzuntzan contamos con un programa que abarca desde el domingo 30 de octubre al 2 de noviembre, contando con la presencia de danzas, ballets, orquestas, concursos de calaveritas y trajes regionales. Asimismo, la seguridad estará garantizada para todos los visitantes, destacó el edil de Tzintzuntzan. En el tema de seguridad, pues vamos a contar con un estado de fuerza de 120 elementos, con 12 patrullas. Tema de protección civil, contaremos con un estado de fuerza de 25 elementos, 6 ambulancias de urgencia básicas, 2 unidades de combate contra incendios. El control de las bebidas embriagantes será un reto este año, por lo que se pide a los asistentes el respeto a las personas que veneran a sus muertos en esta noche. Pues menos vino, y este año estamos viendo el tema de prohibir, estar al pendiente del tema de controlar el alcohol. Ese va a ser una de las metas, el control del alcohol. Finalmente, el presidente municipal señaló que la mayor parte de los eventos artísticos y culturales para estas festividades son financiados con recurso propio del municipio. Toda la agenda artística la puede consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Tzintzuntzan. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y vamos a seguir con esta misma temática porque ya está listísima para darle los detalles de la información en este ámbito cultural, Jimena Ruiz. Muchísimas gracias, Gerardina. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural porque con la proyección de la película Bardo de multipremiado director mexicano Alejandro González Iñárritu inició esta fiesta del cine en Morelia.
Hace poco más de 20 años, el Festival Internacional de Cine de Morelia nació con la misión de abrir espacio a los nuevos talentos de la cinematografía mexicana, de cultivar nuevos públicos y de convocar a la comunidad creadora en torno a lo mejor del cine mundial, afirmó Alejandro Ramírez Magaña, presidente del festival, al celebrar la inauguración de la edición 2022. Han sido 20 años de crecimiento constante, de aprendizaje permanente, de convivencia e intercambio de ideas, pero sobre todo han sido 2 décadas de buen cine. Un aniversario tan importante como este nos da la oportunidad de hacer un recuento de lo que hemos vivido juntos. Cuando nació el festival, la industria cinematográfica en México no estaba pasando por su mejor momento. En la primera edición del festival solo contamos con un largometraje mexicano. Durante los siguientes 20 años, sin embargo, hemos sido testigos de un verdadero renacimiento del cine mexicano. Desde hace al menos una década, cada año recibimos cientos de cortometrajes, documentales y largometrajes que aspiran a ser seleccionados para competir en el festival. Y cada año vemos también a talentosos realizadores mexicanos, muchos de los cuales presentaron sus primeros trabajos aquí en Morelia, triunfar en importantes festivales alrededor del mundo. Previo a la proyección de la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades en el Teatro Mariano Matamoros, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, resaltó el poder curativo del arte y la cultura mediante la reflexión de los problemas que aquejan a los seres humanos y refrendó el apoyo al festival. Que mi gobierno asume ante ustedes el compromiso de respaldar toda aquella actividad cultural que reivindique a las y los michoacanos, a las y a los mexicanos, que resalte la belleza de Michoacán, que contribuya al desarrollo social de nuestro pueblo y que trabaje por un resurgimiento cultural verdaderamente incluyente. Finalmente, el invitado a inaugurar esta edición, el director Alejandro González Iñárritu, quien visita el festival por 5ª ocasión, pidió al público relajarse y dejarse llevar para disfrutar su obra, Bardo. Tomó muchos años en llevarlo a cabo por esa misma situación, de darle un sentido. Me atreví a hacer una historia sin historia, una historia que no hay mucho que entender, sino hay mucho que sentir. Les invito a que se dejen ir, a que no le exijan lógica a este sueño, que no hay espacio para eso, que se relajen, que sientan, hay mucho que sentir, hay mucho que reírse, hay mucho sentido del humor. Desde ahí traté de encontrar la luz en las grietas y tratando de recuperar nuestra memoria personal, íntima, también está incluida ahí de lo que somos parte, que es lo que nuestro país nos ha ofrecido, los ancestros, la historia que nos ha formado, y desde ahí también hay una especie de intento de recuperación de la memoria colectiva. Así comenzó este festival que se extenderá hasta el 29 de octubre y que trae a la capital michoacana lo mejor de la cinematografía internacional, además de la competencia más importante de cortos, largos y documentales mexicanos. Entre los invitados especiales destacan la realizadora francesa Claire Denis, el cineasta Frank Marshall y la actriz española Maribel Verdú. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Astrid del Ángel. Sin duda muy especial este inicio del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahí estaba el Sistema Michoacano Radio y Televisión presente para hacerles llegar esta información. Y además es necesaria y urgente la participación de representantes de los estados en los consejos para evaluación de la aprobación de proyectos cinematográficos. Esto se señaló durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la titular de IMCINE, María Novaro. En el marco de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y durante la charla Diversidades Cine Michoacano, la directora general del IMCINE, María Novaro, hizo un llamado a docentes, cineastas, realizadores y todos aquellos que estén involucrados en el mundo del cine para que se inscriban y participen como evaluadores para la aprobación de proyectos que son beneficiados con recursos del instituto. Si todos queremos que funcionen bien los consejos evaluadores, hay que proponernos como consejeros evaluadores. Hay que participar como evaluadores. Hay que aportar nuestros nombres y nuestras especialidades en diferentes quehaceres cinematográficos. No sé si tenemos ya lo tenemos, una forma de inscribir nombres en IMCINE, la vamos a tener. Ya un formulario, ya está por salir el formulario. Si las personas con su currículum, con su experiencia, explican cuál es su experiencia en el área en la que se proponen como evaluadores y de qué lugar de la República Mexicana son, eso también es muy importante porque hacemos
los consejos evaluadores con el mayor equilibrio posible. Entonces, si se autoproponen, sus nombres pueden ser insaculados por notario público y ser consejeros, pero si no se proponen, el mecanismo democrático transparente de evaluación pues empieza a fallar. Y más ahora que estamos obligados a que sea una retribución social. Quienes han recibido apoyo de dinero público están obligados en algún momento a ser evaluadores y retribuir socialmente siendo evaluadores, y otras personas pues voluntariamente. Además se aprende muchísimo siendo evaluador, porque ves cómo están presentados los proyectos, ves cómo se presentan los... La funcionaria habló sobre las 20 convocatorias anuales con las que cuenta IMCINE para obtener apoyos económicos en rubros como formación, guión, producción, postproducción, exhibición, distribución y preservación. Abre 2 veces al año. En cada uno de estos periodos hay disponibles 250 millones de pesos de apoyos. Entonces el IMCINE es muy interesante porque también hay muchos recursos. Las bases e inscripciones de proyectos es a través de la página oficial de IMCINE. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Esto ha sido todo de mi parte. Sin duda, toda esta semana el festival nos dará de qué hablar y, por supuesto, aquí les estaremos informando todos los detalles. Yo soy Jimena Ruiz y vuelvo al otro lado del estudio con mi compañero Erich. Gracias, Jimena, por la información. Y le comento que debido al incremento de accidentes en la carretera siglo XXI, se implementaron puestos de control de velocidad, alcoholemia y también toxicología. Aquí los detalles. Como parte de los acuerdos que tomó el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes Viales, se encuentra la implementación de puestos de control de velocidad y de pruebas toxicológicas en la autopista siglo XXI. Esto con la finalidad de reducir el número de percances viales, que hasta septiembre de este año sumaban 6.292, con un total de 487 víctimas fatales. Al respecto, habló el secretario de Seguridad del Estado, José Alfredo Ortega Reyes. En su concepto operacional, precisamente, contempla instalar puestos de control carretero en las casetas de Las Cañas, Santa Casilda, Taretán y Siragüen. Asimismo, se va a mantener este operativo que también fue informado aquí, el operativo interestatal con el estado de Guerrero en el tramo Caseta Feliciano, Caseta Las Cañas, que inició desde el día 18 de julio con motivo de la temporada vacacional y que se ha mantenido mediante operaciones de patrullaje desde Zihuatanejo y hasta Las Cañas. Un tercer aspecto de este concepto operacional es el operativo operaciones tipo carrusel, mediante patrullaje que regule la velocidad permitida con el propósito de evitar accidentes por exceso de velocidad. Ustedes han visto a veces que en esta autopista, en el tramo que va precisamente hacia Lázaro Cárdenas, están circulando a muy alta velocidad. Entonces vamos a hacer un operativo carrusel para reducir la velocidad. Los detalles sobre los puestos para pruebas de alcoholemia y toxicología los compartió el secretario de Salud en la entidad, Elías Ibarra Torres, quien confirmó la detección de un caso positivo durante los primeros operativos. Lázaro Cárdenas se van a llevar la toma de muestras, en este caso, para el alcoholímetro y algunas sustancias tóxicas o nocivas que ponen en peligro al conducir vehículos a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud. Ya se han implementado algunas acciones en la entrada de la autopista de Lázaro Cárdenas, se dio bien visto por la población y sin duda se van a seguir realizando. Estas en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud. Apoyo de la Guardia Civil, sin duda que fortalece bien cada uno en su ámbito de competencia. Como parte de la estrategia, se instalarán y pondrán en marcha más puestos estratégicos como en las entradas y salidas de Morelia, en el tramo de la presa de Infiernillo y en los accesos de Lázaro Cárdenas. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. El gobierno de Michoacán cedió en comodato el Aeropuerto Nacional General Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, esas 4 tareas importantes.
Se dio este Aeropuerto Nacional Lázaro Cárdenas en comodato a los administradores del puerto hasta por 25 años. Lo anterior permitirá la inversión de hasta los 200 millones de pesos para modernización del recinto. Durante el acto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, urgió a recuperar la conectividad con la Ciudad de México y otros destinos. Agregó que esto pues es solamente un paso para impulsar la región a favor de la ciudadanía, así como de la industria y del turismo. Ante la carencia de iluminación, este aeropuerto no registra vuelos nocturnos, una situación que será subsanada por este proyecto. El aeropuerto de Lázaro Cárdenas cuenta con una torre de control de 10 metros de altura y la pista de aterrizaje con una longitud de 1.500 metros y un ancho de 30. Y en su momento, Marietse Camacho Sapián, presidenta de ese municipio, dijo que por muchos años este complejo se mantuvo en el olvido, por lo que con esta proyección pues hace votos para que el aeropuerto vuelva a funcionar luego de 2 años de inactividad ante los efectos originados por la actual pandemia. El reacondicionamiento de la torre de control y la iluminación de la pista, entre otros, se hará con esta inversión que le comentábamos de hasta 200 millones de pesos durante los próximos 4 años. Y también le comento que el aeropuerto tiene una cifra récord de hasta 200,000 pasajeros movilizados durante el año 2004. Y bueno, con esta información nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Y mientras tanto regresamos después de la pausa con más información para aquí, para lo local. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando en esta segunda temporada de Tabú. Por ejemplo, cuando vendo contenido ya personalizado, pues prácticamente como que tuviera relaciones con el melón. Cobré el equivalente a 7,000 pesos. Bueno, hay mordiditas cachondonas, pero literal parecía sanguijuela. O sea, literal fue así ya la mordida. Me dejó así morado. Todo el sistema al pueblo. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. La Noche de Muertos o Noche de Ánimas en Michoacán es motivo de orgullo y tradición. Estamos listos para recibir a nuestros seres amados que ya no están físicamente con nosotros y compartir nuestra celebración con el mundo. La magia de Noche de Muertos se vive como en ningún otro lugar en Michoacán. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Te esperamos el próximo 1 y 2 de noviembre. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Y hoy nos da mucho gusto recibir a alguien que ya es de casa, Carlos Ortiz Paniagua. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. ¿Cómo está, maestro? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias, Geraldine. Buenas noches y gracias por la oportunidad y el espacio para compartir con ustedes. Va a haber un seminario de desarrollo regional. A ver, platícanos usted más y denos más detalles. Sí, es el 18º Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional. Bueno, ¿de qué se trata? El desarrollo regional es una disciplina que surge a partir de la geografía y la economía, ¿no? El cómo es que se dan en algunos territorios desarrollo y bienestar y en otros no. ¿Por qué en algunos se da más rápido? ¿Por qué en otros no? Todos los factores que tienen que ver con el por qué hay desarrollo a nivel local y regional, pues es lo que estudia el desarrollo regional. Y en este seminario internacional que llevamos por el capítulo 18, pues estamos precisamente
convocamos a investigadores tanto de México como de otros países para que vengan a compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. El principal objetivo del seminario es precisamente que ellos puedan transmitirnos ese conocimiento de manera a manera de divulgación, pero siguiendo el método científico, claro, para que se vea que es conocimiento pues fiable, y con ello pues podamos aprender de cómo se han desarrollado en otras regiones, cuáles son los fenómenos más acuciantes al respecto, y que nosotros podamos también hacer propuestas para México, para Michoacán, para algunas localidades en particular. En algunas ocasiones, ya lo hemos escuchado, maestro, pues usted es un experto también en esta materia de desarrollo regional, de economía. ¿Cuáles serían aquellos puntos fundamentales que impiden que una región se desarrolle? Pongámosle Morelia en este caso. Es un tema muy complejo, pero entre otras cosas hay diferentes escuelas del pensamiento que tratan de explicarlo. Uno de ellos, por ejemplo, son las instituciones o los comportamientos de los individuos para poder generar las condiciones de desarrollo, el seguimiento de las reglas, ¿no? La violación a las reglas del juego. Esto impide que se tenga desarrollo y pues digamos en México es uno de los aspectos de los que adolecemos, entre muchos otros. Por ejemplo, una de las conferencias magistrales, la del doctor Vicente Sánchez, él viene del Colegio de la Frontera y nos va a hablar sobre los dos desafíos que enfrenta México para el desarrollo: el agua y la inseguridad. Tenemos otra ponencia de la Universidad Autónoma de Madrid y ella nos va a platicar, la doctora Bosa, Sofía Bosa se llama, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos va a platicar qué está pasando en Europa y cómo ha perturbado la guerra al desarrollo regional. Y también la doctora Ángeles de Chile nos va a platicar qué está pasando en Chile y cuáles son los retos de la seguridad alimentaria a nivel local. Entonces, las temáticas son diversas, claro, pero todas tienen que ver con este tema del desarrollo, ¿no? Y que finalmente estamos en una época en que lo que sucede en una parte del mundo, pues de manera casi inmediata repercute en el resto, ¿no? Sí, la globalización. Exacto. Lo que sucede a nivel global y que nos impacta a nivel local. Exactamente. ¿No? Y en el bolsillo. que eso es lo peor, ¿no? Que luego lo vemos en la vida cotidiana, maestro. Denos, por favor, detalles de cómo se puede inscribir la gente que esté interesada. Claro que sí. La gente nos puede seguir en el canal de YouTube, en la página www.inine.umich.mx. Ahí nos pueden seguir, ahí está el sitio para que puedan seguir las conferencias. También pueden ir presencial. A un costado de Radio Nicolaita está el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Estarán participando 18 universidades, de ellas pues algunas del extranjero, la mayoría de aquí del país, y varias dependencias de la Universidad Michoacán. Tendremos algo así como 76 investigadores presentando 41 exposiciones, 3 ponencias magistrales y 38 ponencias de corte de tiempo limitado, pero que nos van a transmitir su conocimiento. Entonces, claro, va a estar muy interesante para todos los que les interesen los temas de política, desarrollo, medio ambiente. Tenemos las mesas de vulnerabilidad y medio ambiente, desafíos para el bienestar, las políticas públicas y la mesa de desarrollo económico. Yo creo que temas que a todos nos competen porque estamos inmersos en esta dinámica mundial. Correcto. Maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Geraldine, gracias por el espacio, gracias al sistema y pues invitados. Claro que sí, Carlos Ortiz Paniagua, investigador de la Universidad Michoacana. Y ahora vamos a los detalles de la información deportiva. Estamos en los deportes de la radio y televisión pública de Michoacán, este noticiero de a las 8, y les comento que Atlético Morelia tuvo un sufrido avance a los cuartos de final de la Liga de Expansión tras empatar en el tiempo normal ante Alebrijes de Oaxaca y ganar en penales. En penales definió Atlético Morelia su pase a los cuartos de final de la Liga de Expansión luego de terminar empatados a un gol en tiempo normal ante Alebrijes de Oaxaca en el encuentro de repechaje de la justa que se celebró ante aceptable entrada en el Estadio Morelos y frente a un rival que se portó a la altura. Se marcó la diferencia con un autogol de Miguel Arriola a disparo de la Cobra Mendoza que se puso el 1-0.
Ale Virgen salió para la segunda mitad con la intención de igualar los cartones, lo que logró el ex canario Alfonso Tamay en tiro de primera intención cruzado para el 1-1. Morelia intentó y tuvo llegadas, pero no les alcanzó ante un rival que no bajó los brazos y luchó hasta el último momento, por lo que se fueron a definición en penales, donde los canarios se impusieron por 4-3 y definió su pase a cuartos de final. Realmente necesitamos un golpe anímico, más que nada, más allá de recobrar ciertas cosas que hemos mostrado en el torneo, necesitamos un golpe anímico y creo que este nos va a venir muy bien. Voy orgulloso con este gran trabajo que hizo el equipo, como dices, meternos a un escenario como Morelos, con un rival siempre digno, campeón como lo mencionas, el gran aplomo, la seguridad, la confianza del grupo, haciendo un partido impecable para mí durante los 90 minutos o más. Atlético Morelia tiene de rival en cuartos de final a Cimarrones de Sonora de Roberto Hernández este martes a las 21 horas en el Estadio Morelos. Difícil reto el que tendrá, por supuesto, Atlético Morelia entre el equipo de Roberto Hernández y Cimarrones de Sonora, que pues de alguna manera están teniendo una actuación también muy sólida, muy importante. La aduana pues será complicada para la escuadra michoacana. Y también les comento que la delegación de Michoacán, que participará en los Juegos Deportivos Populares, ya se encuentra en el estado de Morelos y este día estarán iniciando participación. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte abanderó a la primera parte de la delegación de Michoacán que participará en los Juegos Nacionales Populares 2022, que se celebrarán del 24 al 29 de octubre en Huastepec, Morelos. La delegación de Michoacán participará en 2 etapas. La primera de ellas entró en acción este lunes. Está conformada por 94 integrantes en las disciplinas de fútbol, 6x6 y boxeo. Además, viajaron al estado de Morelos entrenadores, jueces y staff. Mientras tanto, la segunda parte del contingente, integrado por los representantes de las artes marciales, partirá el miércoles próximo. Antes de viajar, Mirna Cadena Mejía, jefa del Departamento de Deporte Social de la Secufid, entregó los estandartes de Michoacán y Secufid a integrantes de la delegación y les deseó mucho éxito. En la edición anterior, Michoacán conquistó 6 preseas, de las cuales fueron 2 oros, 3 platas y 1 de bronce, todas en la disciplina de artes marciales mixtas. Para este año se espera la participación de atletas de 26 estados de la República Mexicana. Por otro lado, a Michoacán le fue muy bien en el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol de Playa que se celebró en Lázaro Cárdenas tras obtener pues varios primeros lugares. Vamos a la información. Luego de 4 días de intensa actividad, culminó con éxito el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol de Playa que se llevó a cabo en la costa michoacana. Con la participación de 90 duplas de 7 estados de la República Mexicana, llegaron a su final los emocionantes encuentros deportivos que contaron con la presencia de medallistas de los Juegos Nacionales CONADE 2022. En la categoría estelar, la juvenil mayor por la rama femenil, el triunfo le correspondió a la pareja representante de Guerrero, mientras que las michoacanas se quedaron con el segundo y tercer puesto. En la varonil la historia fue diferente. Las duplas purépechas demostraron sus habilidades en el Parque Ecoturístico de Lázaro Cárdenas, al quedarse con los 3 escalones, resultados que además los consagraron como el máximo ganador del festival. Cabe mencionar que en el evento se dieron cita voleibolistas de los estados de Jalisco, la Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y los de la entidad sede. Las parejas participaron en las categorías juvenil mayor para nacidos entre los años 2003-2004, juvenil menor del 2005 al 2006, infantil mayor del 2007 al 2008, infantil menor para pequeños del 2009 y 2010, y mini para quienes nacieron en los años 2011 y menores. Importante que se realicen este tipo de eventos en nuestro estado, sin lugar a dudas. Y les comento también, Reboceros avanza a los cuartos de final dentro de la Liga Premier, goleó 5-0 a Inter Querétaro y ya tiene rival para el próximo miércoles y sábado, que serán Cafetaleros de Chiapas. El primer partido 8 de la noche en el Juan N. López y en el Víctor Manuel Reina a las 7 de la noche el sábado. Reboceros de la Piedad goleó y gustó en el último encuentro del torneo regular de la Liga Premier Grupo 2, tras imponerse por 5-0 a Inter Querétaro en el Estadio Juan N. López de la Piedad, con lo que avanzó a los cuartos de final de la justa.
Inmediatamente se fue arriba en el marcador a través de Diego Rea, quien aprovechó un error defensivo. 5 minutos más tarde cayó el segundo con cabezazo en segundo poste de Abraham Vázquez. Nuevamente Abraham Vázquez se hizo presente en el marcador en balón que recibió dentro del área que empujaría para el 3-0 y 6 minutos más tarde se decretó penal a favor de los de casa que cobró pegado a la base del poste el arquero Pablo Villar para el 4-0. El quinto cayó bajo total dominio de los de casa, una vez más por conducto de Abraham Vázquez en centro largo que resolvió de cabeza, con lo que amarraron la liguilla. Sí, pues gracias a Dios se nos dio el resultado y qué más dar gracias a Dios que con este resultado contundente y llegar así a la liguilla enrachados, gracias a Dios. Y pues vamos para allá, para lo que queremos. Ojalá que se nos dé el campeonato primeramente Dios y vamos a trabajar para eso. Reboceros enfrentará a Cafetaleros en cuartos de final. Suerte al equipo Reboceros, que está haciendo muy bien las cosas. Por supuesto, nos daría mucho gusto que tanto Atlético Morelia como Reboceros avanzaran, pero todos los detalles se los tendremos en Meseta Futbolera este martes a las 7 de la noche, donde tenemos como invitados a Agustín Gómez Apien y también a Javier Salinas. Es un programón porque, bueno, fueron conductores aquí del sistema, pero también ahora en su labor profesional con temas muy relucientes. Reboceros, por supuesto, la tercera división estuvimos en Pátzcuaro y más el martes 7 de la noche en Meseta Futbolera. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. A mí me gustaría más que pasaran como documentales o cosas más interesantes como las que tenemos que pagar aplicaciones para ver y pues que fuera como más público. Podría ser más como relacionado a la salud, a la historia, pues cosas más como nutritivas, no nada más como chisme, novelas o así. Forma parte de la magia de Capula y admira el arte de sus alfareros durante la 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina. Recorre sus calles que se vestirán con la exposición y venta de míticas catrinas de barro. Disfruta de eventos culturales y artísticos. Además, la gastronomía típica de la región. No te la puedes perder. Del 22 de octubre al 6 de noviembre. Ayuntamiento de Morelia. Gobierno del Estado. Michoacán. El alma de México. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Tenemos más información. Hace apenas unos minutos mi compañera Gerardina platicaba con el doctor Carlos Ortiz Paniagua en este espacio. A continuación le presentamos la opinión con Carlos Ortiz Paniagua como cada lunes. Hola, soy Carlos Ortiz Paniagua, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta ocasión te hablaré de la economía conductual, también conocida como economía del comportamiento. ¿Qué es? Se trata de un campo de conocimiento que intersecta de manera multi e interdisciplinar la economía, la psicología y la sociología. Se trata de una disciplina que surge en las décadas de los 70s y 80s y que tiene como objetivo
describir el comportamiento de la toma de decisiones de las personas, tratar de entender sus motivaciones y, bueno, llegar a predecirlas. Para esta disciplina, el papel de las emociones es determinante en la toma de decisiones, sobre todo las decisiones económicas. De manera que si estamos tristes o preocupados, pensamos más detenidamente para tomar una decisión que cuando estamos contentos o alegres y decidimos mucho más rápido. Uno de los aspectos clave para tomar decisiones económicas se encuentra en la atención que le dedicamos a cada asunto. Es por ello que la mercadotecnia busca llamar nuestra atención, como cuando un sitio de internet te engancha para que pases más tiempo revisando teléfonos celulares, es más probable que termines comprando. De ahí que las tiendas en línea son cada vez más interactivas, pues quien controla la atención controla las decisiones, razón por la que empresas y políticos recurren a estimular nuestras emociones para atraer nuestra atención. Y es que, a fin de cuentas, tendemos a racionalizar más que a razonar nuestras decisiones, por lo que primero tomamos la decisión desde la perspectiva emocional y luego tendemos a justificar esa decisión encontrando múltiples razones para ello. Te resumiré en 4 puntos los principales aspectos de esta disciplina. El primero, la influencia social. Al observar lo que hacen los demás, actuamos conforme a ciertas pautas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, revisamos los comentarios del producto y del vendedor en línea y, bueno, tomamos la decisión de comprarlo o no. También cuando vas a comprar algo para sentirte parte de un grupo social, ya sea de tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, clubes, etc. El segundo punto son los incentivos. Estos juegan con el temor de la pérdida, así como la alegría de ganar algo. En un experimento de 2 participantes, el primero de ellos tiene que repartir una cantidad de dinero con el segundo. Si éste no acepta la cantidad propuesta, entonces no hay nada para ninguno de los dos. ¿Cómo te comportarías tú en esta situación? Por lo general se muestra aquí una aversión a la desigualdad y los participantes se quedan con partes proporcionales, muy parecidas, ¿no? El tercer punto es el de los sesgos y riesgos. La decisión se toma de acuerdo a la información accesible y disponible. Juzgamos una situación de acuerdo a nuestras experiencias, es decir, lo sesgamos y tomamos situaciones parecidas como puntos de referencia, aunque el contexto sea diferente, o sea, minimizamos los riesgos, ¿no? Y por último, el cuarto punto es la temporalidad. Cuando pensamos en el corto plazo, tomamos decisiones más impacientes y es más fácil que compremos algo, sobre todo si es más barato. Lo que se suele dificultar es cuando queremos comprar algo de largo plazo. Entonces posponemos dichas situaciones, sobre todo si vamos a gastar mucho dinero. Si te fijas, este tipo de decisiones dificultan el ahorro. Actualmente, gracias a la ciencia de datos, la economía del comportamiento está desarrollando modelos computacionales de gran escala y aprendizaje automático. Con esto busca aplicaciones congruentes, significativas, coherentes, que seguramente pronto tendremos algunos resultados por demás interesantes, así como algunas sorpresas. Para ti, ¿cuál de las formas en que tomamos decisiones se ajusta más a tu estilo de vida? ¿Te checa el tema de que tomemos decisiones de manera emocional y luego las justifiquemos? Déjame tus comentarios y agradezco al sistema la oportunidad de participar con esta cápsula. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Michoacán debe estar preparado para la atracción de inversiones, así lo comentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya luego de la reunión con el sector empresarial y el canciller Marcelo Ebrard. Nos decía Marcelo Ebrard, Casaubon, la gran oportunidad que tenemos por el tema de la reubicación de varias industrias en base a las reglas del TEMEC, que necesariamente van a tener que venirse, instalarse en México, y que Michoacán está preparado y tiene condiciones para atraer esas inversiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acelerar el paso para atraer inversiones a Lázaro Cárdenas, a Morelia. Morelia tiene una gran oportunidad. Recuerden que tenemos una reserva industrial en la estación Queréndaro, cerca del aeropuerto. El compromiso del canciller Marcelo Ebrard, y coincidimos con él, es
hacer atractivo Michoacán para el tema de semiconductores, los chips famosos, que se puedan instalar plantas para elaboración de chips. Aquí. Llegando el tiempo, el gobernador dará a conocer su preferencia de candidato o candidata de su partido para ocupar la presidencia en el 2024. En agosto del 2023 será el tiempo para conocer las definiciones electorales. Pero el mandatario michoacano dijo que el presidente tiene a 2 personas para resolver las necesidades del país, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de gobierno Adán Augusto. Aquí lo que dijo. ¿Tu presidencial? Pues yo como el presidente, a seguir trabajando y tendremos, cuando se definan los tiempos y cuando platicamos, vino también Mario Delgado, fíjense, en la semana, y él dice que por allá de agosto del próximo año estará la definición del tema. Para mí, también que venga mañana Adán Augusto, pues seguramente siempre es bueno que esté aquí el secretario de Gobernación, que nos ayudó mucho para solucionar la huelga de Fertinal y nos ha dado siempre su respaldo. Entonces yo creo que también es importante que esté por aquí el licenciado Adán Augusto, secretario de Gobernación. Entonces pues tuvimos a Mario Delgado la semana pasada, el fin de semana vino Ebrard y mañana está aquí Adán Augusto. El fiscal general del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género ya realiza la investigación de la denuncia en contra del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, por presunto abuso sexual de un menor, y agregó que por la naturaleza del delito se reserva los detalles de la investigación. Entiendo que es una denuncia por hechos que se atribuyen a una persona, no al funcionario, a una persona. Se trata de este tipo de delitos que afectan el desarrollo sexual y la libre personalidad, y que por su naturaleza pues hay que preservar la identidad de la víctima, así como las circunstancias particulares y concretas del hecho. No obstante, el desconvento es un asunto que está en investigación, es una carpeta que está abierta y se habrá de determinar conforme a derecho. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, también habló sobre este tema. Dijo que será la Fiscalía quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes. Aquí lo que dijo. Yo creo que primero hay que estar serenos y hay que esperar a las investigaciones que realice la Fiscalía. La verdad es que nosotros estamos trabajando arduamente, es el momento más, digamos, importante en el año para el turismo. Tenemos que ser conscientes que nosotros tampoco vamos a solapar ninguna situación fuera de la ley, pero esperemos a las investigaciones de la Fiscalía. El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, rechazó las recientes acusaciones de presunto abuso sexual en su contra y señaló que sus abogados resolverán la situación de forma jurídica. Las declaraciones se dan luego de que el periódico Excelsior publicara una nota en la que un hombre identificado como Fabio acusa a Roberto Monroy de violación cuando era un adolescente en el año 2006, y de ahí se repitió en varias ocasiones. A través de un comunicado, el funcionario estatal señaló que dichas acusaciones están en absoluto desapego a la realidad. Añadió que sabe que quien la hace la denuncia y se dijo consternado por ello. Según sus propias palabras, mis abogados, a través de las autoridades correspondientes, se encargarán de dar salida jurídica a esta penosa situación. Añadió que no hará más pronunciamientos y posicionamientos públicos al respecto, pues se apegará a los cauces legales y, en caso de ser necesario, aclarar los señalamientos con las autoridades. Y de esta manera ya finalizamos este informativo, y a nombre de todo el equipo que lo hace posible le agradecemos que nos haya acompañado. Tenemos una cita el día de mañana, nos vemos y nos escuchamos aquí a las 8. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora.
todo el sistema al pueblo. Para lo que quieres, para lo que necesitas.